el gran amor de la predestinación. Y vamos a verlo en 3 puntos. El primer punto es el fundamento de la predestinación. El segundo punto es los textos explícitos de esta predestinación, que nos hablan de esta predestinación. Y el tercero, gratitud a Dios por la gracia de la predestinación. Entonces iniciamos con el primer punto, el fundamento de la predestinación. Y este pasaje que leemos en Efesios nos va a dar la base para en esta noche profundizar más respecto a esto. La doctrina de la predestinación hace referencia a la acción eterna de Dios por la que en su soberanía escoge a ciertas personas de entre la humanidad para hacerlas beneficiarias de la gracia de la salvación. Y esto sin tomar en cuenta los méritos de ellas. En simples palabras, la predestinación afirma que fue Dios quien escogió los que serían salvos, o los que serán salvos. Y esto tiene que afirmarse mucho en nuestro corazón. Y realmente entender, tener claro este aspecto. Vuelvo a repetir, lo que es la referencia a la predestinación. Es la acción eterna de Dios por la que en su soberanía escoge a ciertas personas de entre la humanidad para hacerlas beneficiarias de la gracia de la salvación. Esto sin tomar en cuenta ningún mérito que tenga cualquier persona. Dicho, la predestinación afirma que fue Dios quien escogió los que serán salvos. Así de claro y enfático. Dios escogió a los que iban a ser salvos. Y entonces vamos a entrar a profundizar respecto a esto. Aunque nuestra mente, digamos, en determinado momento no sea capaz de comprender en su totalidad esta verdad, de todas formas tenemos abundante información en la palabra de Dios, que es la que nos tiene que dar solidez respecto a eso. Y esta información nos permite aprender esta doctrina y enseñarla también. Y enseñarla con autoridad y con esperanza. Dos palabras bien interesantes. Para las preguntas que aparecen cuestionando la justicia divina respecto a este aspecto de la predestinación, el apóstol Pablo nos responde con unas preguntas. Eso está en Romanos 9, 20, 21. Nos dice el apóstol Pablo en esos versículos: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? En este pasaje que acabamos de leer, el apóstol Pablo, y aún nosotros mismos, no podemos cuestionar entonces la justicia de Dios, porque la predestinación, y si hiciéramos de cuestionar, como respondiendo a esas preguntas que nos hace el apóstol Pablo, el hecho de que pongamos en duda esta doctrina de la predestinación, no estaríamos haciendo un ejercicio juicioso ni piadoso, mucho menos. Entonces es sabio entenderlo, lo que nos hace el apóstol, las preguntas que nos hace el apóstol Pablo a través de la palabra de Dios, y Dios mismo haciéndolo a través de él. Para que nosotros entonces podamos entender la predestinación, lo primero que debemos hacer es establecer firmemente en nuestra mente y en nuestro corazón, más profundo en nuestro corazón, un atributo especial de Dios. O todos son especiales, pero un atributo para este caso de la predestinación, afirmar la predestinación, y es el de la soberanía divina. Por eso tenemos que grabarnos acerca del carácter de Dios, este aspecto, y esto es central y primario para entender sus caminos. Por eso es tan necesario tener claro el atributo de la soberanía de Dios.
porque este es el atributo en virtud del cual Él, teniendo poder absoluto, hace todas las cosas según su buena voluntad. Él es soberano. Si nosotros tenemos claro que Él es soberano sobre todas las cosas, es el dueño absoluto de todas las cosas, Él es el autor de toda la creación y todo lo que existe, pues si es el dueño absoluto, puede disponer de todo, porque Él es el dueño absoluto. Él es soberano y puede hacer lo que Él quiera hacer con su creación. Cuando establecemos entonces claramente la doctrina de la soberanía de Dios, la doctrina de la predestinación, entonces se afirma en nosotros. Si tenemos claro que Dios es el dueño absoluto de todas las cosas, entonces esta doctrina de la predestinación tiene que estar firme también en nuestro corazón. Cuando aceptamos el carácter libre de Dios para hacer todas las cosas, será entonces más fácil entender su proceder, el proceder de Dios. Una vez que queda establecido el carácter de Dios en su soberanía, entonces puedo comprender mejor lo que Él hace. Y cuando hablamos de la predestinación, debemos entonces recordar que el Señor siempre ha actuado de esta manera. Él ha sido soberano y ha tomado las decisiones siempre, y eso lo vemos en la palabra de Dios completamente. Es decir, y para reafirmar esto, Él elige grupos de personas, o eligió un grupo de personas para determinados propósitos. Es algo que Dios ha hecho siempre, ha escogido según Él lo ha dispuesto. Y entonces cuando Él escoge, es una acción coherente con el carácter de Él, porque Él es el Todopoderoso, el Dios absoluto de toda la creación. Puede hacerlo. Vamos a ver entonces unos ejemplos, versículos que voy a leérselos, ustedes tomen nota del versículo para que en su casa los repasen y los reafirmen. Por ejemplo, en Deuteronomio 18:5, en Éxodo 3, Dios elige el liderazgo para Moisés, o sea, lo escoge como líder a Moisés. También escoge a los sacerdotes, Deuteronomio 18:5. A los profetas los escoge también en su soberanía, Jeremías 1:5. A los apóstoles también los escogió, Marcos 3:13. Y en todas estas ocasiones el criterio para elegir fue la soberana voluntad de Dios. Él lo hizo porque Él lo dispuso así. Y lo importante y lo interesante de entender de este aspecto de la elección de Dios es que en estas personas que Él eligió, y aún en el pueblo que Él eligió, no tenía que tener ningún mérito, no había ningún mérito. De hecho, estas personas no tenían un mérito para ser escogidos. Ni Moisés, ni los profetas, ni los apóstoles tenían ningún mérito por el cual se hicieran acreedores a la elección o a la escogencia de parte de Dios. Lo hizo solamente por su soberana gracia, y lo hizo independiente de cualquier presión o cualquier forma de ver a los que iba a elegir. Es interesante entender eso, que Él lo hizo soberanamente, sin ver el mérito ninguno de esos elegidos. Entonces, según los pasajes que hemos leído, que hemos citado, la elección que el Señor hace está basada en su soberanía y en su infinito amor. Eso es bien importante entenderlo. Si nos preguntábamos, ¿por qué me escogió a mí? Y es una pregunta que nos podemos hacer cada uno de nosotros. ¿Por qué me escogió a mí? Simplemente hay una respuesta: porque así le plació a Dios. No porque nosotros tuviéramos méritos, todos lo sabemos, lo tenemos claro perfectamente. Pero sí nos hemos hecho la pregunta: Señor, ¿por qué me escogiste a mí? ¿Por qué me escogiste en medio de mi familia? Si mis padres no fueron cristianos, mis abuelos tampoco conocieron nunca el Evangelio, mis hermanos no pudieron nunca aceptar el Evangelio, ¿por qué me escogiste a mí? Y la respuesta es: simplemente porque a Él le plació. Es una respuesta casi personal para cada uno de nosotros. Porque a mí me plació, dice el Señor, escogerte, simplemente, sin méritos que usted me ofreciera. Entonces, en el versículo 5 que leímos de Efesios, versículo 5,
la palabra inicial que hay ahí es amor, ¿cierto? Versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado. Y en este versículo nos expresa con esa palabra cuál es el divino motivo del propósito de Dios en su elección soberana para adoptarnos como hijos suyos. Entonces ahí lo tenemos claro. ¿Por qué nos escogió? Porque Él lo hizo por amor. Ya lo hemos visto que no tenemos ningún merecimiento, nada en absoluto, cero merecimiento. Pero ¿por qué me escogió siendo yo tan mala persona, tan mala gente, tan pecador? Por amor. Por amor, esto no es maravilloso. Por amor lo hizo el Señor. Entonces, algo interesante que podemos mirar en ese aspecto del amor del Señor para nuestras vidas. Digamos, los padres humanos, digamos, una persona que vaya a adoptar, puede brindar su amor, los recursos, hasta alguna herencia puede dejarle a su hijo adoptivo. Si adopta una persona, él le puede dar todas esas cosas, ¿cierto? Todas sus pertenencias, su herencia. Puede brindarle amor también, inclusive. Y lo más interesante es que puede hacer eso, pero no le puede transmitir sus características peculiares y distintivas. Lo adopta, pero no le puede transmitir sino solamente lo material. Ni siquiera en lo físico, en el parecido, en el color de su piel, o lo que sea, no puede transmitírselo a ese hijo adoptado. No obstante, a diferencia, miren lo importante, a diferencia, Dios de forma milagrosa otorga su propia naturaleza a quienes ha elegido y quienes ha confiado y quienes han confiado en Cristo. Él sí nos adopta, pero Él sí tiene el poder de transmitirnos lo que es Él en sí, a través de Cristo, ¿cierto? Él nos convierte en hijos suyos, a la imagen de su Hijo divino, y no solo nos concede las riquezas y bendiciones de Cristo, sino también nos da su misma naturaleza. Y pues podemos decir, no, pero nosotros hemos creído en Cristo y el Señor nos salvó y nos redimió y todo, pero seguimos pecando, es que tenemos una esperanza maravillosa, que es cuando el Señor venga por nosotros y seamos transformados, ahí adquiriremos la totalidad de la riqueza que Dios nos dio a través de adoptarnos como hijos suyos. El segundo punto que es interesante verlo también, son los textos explícitos que hay en la palabra de Dios para afirmar esta doctrina de la predestinación. Entonces necesitamos afirmarnos en la doctrina de la predestinación con base en lo que nos dice la palabra de Dios. Y vamos a ver versículos que nos hablan directamente del tema, es decir, los textos que hacen referencia a la predestinación. Y es evidente que unos versículos pues son más elocuentes que otros, pero sin duda todos hacen hincapié en la voluntad soberana de Dios para elegir. Eso es lo fundamental, que todos los textos que vamos a leer hacen énfasis en la voluntad soberana de Dios. En Juan 6:37 nos dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí de ningún modo lo echaré fuera. Ahí está hablando de la elección. Vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os designé para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Eso está Juan 15:16. En Efesios 1:11 nos dice: también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. En Romanos 8:29 dice: porque a los que antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. En Hechos 13:48
Dice, oyendo esto los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. Ahí está la predestinación. Hermano, ¿me repite Romanos qué? Romanos 8:29. En Romanos 9, 15 y 16 nos dice lo siguiente: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Romanos 9, 15 y 16. Según de Timoteo 1, 9 nos dice: quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Este versículo es como haciendo la síntesis de lo que estamos hablando, que estamos compartiendo hoy. En 2 de Tesalonicenses 12:13 dice: pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación del Espíritu y la fe en verdad. Entonces, con estos pasajes que están escritas en la palabra de Dios, se afirma la predestinación. Queda clara la predestinación. El Espíritu Santo sea que nos afirme eso en nuestro corazón. Y vamos entonces a ver el tercer punto: la gratitud a Dios por la gracia de la predestinación. Entonces, si hasta aquí, hasta lo que hemos visto, entendemos que mi elección fue una decisión soberana de Dios y que fue por su gracia, sin que tuviéramos ningún merecimiento para que nos hubiera escogido, sabiendo que hubo en mi vida un llamamiento eficaz, entonces tendré un enfoque correcto de mi vida espiritual. Y esta enseñanza me anima a adorar aún más al Señor. Tendré una mayor reverencia y admiración por Dios, mi Señor y mi Salvador. Y tendré que tener humildad y diligencia. Eso es bien importante. Por eso vamos a profundizar un poquito en estas dos últimas palabras: humildad y diligencia. Es lo que debe estar en nuestro corazón, ya sabiendo esta verdad tan maravillosa, que Dios nos escogió, Dios nos apartó para Él, y por lo tanto en nosotros debe haber humildad y diligencia. Humildad: si he recibido la salvación de Dios por gracia, entonces no puedo jactarme en absoluto de nada. No puedo volverme jactancioso de que soy salvo, mirando de pronto a la humanidad por encima de mi hombro y juzgándolos como duros y miserables pecadores, porque nosotros también éramos pecadores. Entonces, ¿cómo puedo yo saber a quién tiene Dios predestinado para salvación? Por ejemplo, hubo un confeso malhechor al lado de la cruz de Cristo y cercano a la muerte, creyendo a Cristo, recibió salvación. O sea, si miramos a nuestro alrededor, no podemos volvernos orgullosos, jactanciosos, pretender que ya tengo la salvación y el mundo se echa a botes. Tengo que cambiar esa actitud de mi corazón, porque debe haber aún, digamos, amor por esa humanidad que está debatida en la oscuridad. Por eso, como a la par de eso, de esta palabra de tener humildad, debe estar junta a la diligencia. Tengo que ser humilde, pero también tengo que ser diligente. Dios ha elegido a los que han de ser salvos. Perdón, Dios no solamente ha elegido a los que han sido salvos, sino que también ha elegido los medios de gracia por los cuales pueden ser salvos. Y estos medios de gracia podemos ser nosotros, vasijas útiles en las manos del Señor. Por eso Dios nos eligió para ser embajadores de Él por medio de Jesucristo.
Según de Corintios 5, 17 al 20 nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Aparte de que el Señor nos salvó, nos escogió, nos apartó para Él, nos dio un título maravilloso. Somos embajadores, embajadores en nombre del Señor. Por eso tenemos que tener diligencia, sabiendo que somos embajadores, y un embajador que hace es un representante y podríamos decir como la cara de un país, de un gobierno. Nosotros, siendo embajadores, somos la cara de Dios, mostramos el gobierno de Dios, mostramos las cosas maravillosas de ese gobierno de Dios. Tenemos una encomienda de parte de Dios importante, muy maravillosa. Por eso nuestra responsabilidad debe ser tomada consecuentemente con la gracia que el Señor nos dio a través de habernos apartado y escogido para Él. Entonces, si yo tengo ese depósito de gracia en mi vida, tengo que tener claro y entender que debo evangelizar, porque es un mandato, es un privilegio, y es para todos los hijos de Dios. Todos, absolutamente todos los que Él ha llamado y apartado, tenemos ese mandato de parte del Señor: evangelizar. Esta comisión que el Señor nos da debe ser cumplida con gozo, y debo hacerlo por agradecimiento con el Señor. Por amor a Cristo debo hacerlo. Debo predicarle a todos, porque de entre esos todos estarán aquellos que Dios ha elegido desde antes de la fundación del mundo. Entonces, qué maravilloso es que Dios, ahora nuestro Padre, nos haya adoptado y nos dé responsabilidades para que le glorifiquemos. Para terminar, entonces debemos tributar adoración y alabanza a nuestro Dios. Y hay un ejemplo en la palabra del Señor que nos lo da el apóstol Pablo, cuando, abrumado por la gracia de la salvación y lo maravilloso del amor del Señor, expresó en Romanos 11, 33 al 36. Romanos 11, 33 al 36. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a Él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. 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 Gracias, hermano. Terminamos hoy entonces con nuestra miniserie temática acerca de el decreto de Dios. Me va a permitirme hacer lectura del último párrafo del capítulo 3 de la Confesión de Londres, muy oportuno. La doctrina del profundo misterio y la predestinación debe tratarse con especial prudencia y cuidado, para que los hombres, al ocuparse de la voluntad de Dios revelada en su palabra y al obedecerla, puedan, por la certidumbre de su llamamiento eficaz, estar seguros de su elección eterna. De este modo, esta doctrina proporcionará motivo de alabanza, reverencia y admiración a Dios, y de humildad, diligencia y abundante consuelo a todos los que sinceramente obedecen al Evangelio.